Bueno, y así el final de este primer debate entre los candidatos a la presidencia, en esta ocasión, como hemos testimoniado, desde el Palacio de Minería en esta Ciudad de México. Y para fortuna nuestra, se incorpora nuestro compañero Salvador García Soto, quien es también, como ustedes bien lo saben, el conductor de nuestro programa matutino de información, La Ciudad y el Mundo. Mi querido Salvador, gracias. Nos da mucho gusto a Vianey y a ti tenerte en esta parte de análisis, el postdebate, pues, cuando hemos escuchado propuestas, hemos escuchado señalamientos, acusaciones, hemos visto también algo de la personalidad de cada uno, propia de cada uno de los candidatos. Y la pregunta obligada, tu primera impresión, mi querido Salvador. Mi primera impresión fue un debate entretenido, creo que mucho más entretenido de lo que solían ser los debates presidenciales en México, más dinámico, pues por lo menos habrá gente que no le convenció, no le gustó, pero yo creo que en general mantuvo un buen ritmo, fue atractivo para la mayor parte de la gente. Y bueno, en cuanto al desempeño de los candidatos, creo que en ese sentido pues el debate cumple la expectativa de este cambio de formato que diseñó el INE, y creo que fue afortunado, pues. Ahora, ¿quién ganó el debate? ¿Quién ganó el debate? Difícil decir quién. Sí. Todos. Todos ganaron. Mira, ya están llegando los mensajes. Todos. Al triunfo. Sí, bueno, ganamos. Ese es el tipo de mensaje. Es que ganamos, pero de todos los candidatos. De todos los candidatos. Entramos ahora en la parte más importante. Bueno, por lo menos de 3 ya me llegaron. Que sí, ganaron. Sí, todos ya están proclamando ganadores. Es la parte más importante esta que empieza a partir de ahora, el postdebate. Más allá de lo que hayamos visto, el manejo que hagan de las redes sociales, de los mensajes, de las proclamaciones de triunfo. Algunos van a tener, incluso ya tienen programados eventos. Mitch se va a dar una conferencia a un hotel del centro. Por ahí creo que López Obrador no va a tener ningún festejo. Anaya creo que convocaron una manifestación en el Ángel. Es la parte más importante. Si me preguntas a mí quién ganó, a bote pronto no tendré un ganador claro. Creo que hubo un buen desempeño de Anaya, creo que fue el más preparado a la hora de sacar cifras, datos, comentarios. Independientemente de discutir los fondos, los porqués de Anaya, coincido contigo, el más ágil, digamos, en la comunicación oral, que es algo muy importante, ¿no? Sí. Aprovechaba bien sus tiempos, nunca le fallaron los tiempos, fue incisivo, fue directo contra López Obrador. El resumen general sería todos contra López Obrador, tal como se preveía. Se formó el Tuclo. El Tuclo. Todos unidos contra López Obrador. Rápidamente de mí diría, pues no se vio mal, me parece que hizo un buen debate, pero demasiada obsesión con Andrés Manuel López Obrador. Creo que se dedicó más a atacar a López Obrador. Yo le conté en la primera hora. José Antonio Meade, 25 veces mencionó el nombre de Andrés Manuel López Obrador en la primera hora nada más, no sé ya al final en cuánto terminaría. Se preocupó más de eso que de convencer a los electores, que era la otra parte de este debate. López Obrador el mismo, el de siempre, ¿no? Oye, pero todos contra él. Obrador. Todos contra él. A propósito de esto que mencionas, déjenme decirles que dentro de unos minutos, 15 o 20 minutos, vamos a tener un ejercicio que creo que nunca se ha hecho en México, muy interesante aquí, que es la minería del debate. ¿Qué es esto de la minería? Pues vamos a ver qué hubo abajo del debate, abajo de las diversas capas del debate. A ver, vamos a tener aquí a un experto, están trabajando ahorita puros chavos millennials, en todo lo que yo no sé, que son estos asuntos, ¿no?, de la cibernética, para decirnos cuáles fueron las palabras más mencionadas. Yo creo que Salvador sí. Andrés Manuel López Obrador, indudablemente. Sí, ¿no? Pero los temas más mencionados, los términos, independientemente de los nombres que más usaron los candidatos, eso creo que nos va a ayudar a entender, ¿no?, un poquito también, digamos, las propuestas esenciales de cada uno. A ver, Vianey, y las posturas, y también lo que no se atrevieron a decir tras bambalinas, ya lo comentabas tú, Salvador, pues la palabra que casi no se mencionó fue Enrique Peña Nieto. Es decir, pocos candidatos se atrevieron, uno, a deslindarse del gobierno actual o incluso a criticarlo. Por ahí hubo una frase demoledora, sí, de Ricardo Anaya, el candidato de la Coalición por México al Frente, cuando hace este señalamiento de Odebrecht, este caso de corrupción. Sin embargo, poco se habló de él. Yo vi a un José Antonio Meade en este caso como muy acartonado. Parecía que estaba en sus spots, en estos spots que hemos visto durante
durante los últimos 2 meses. Margarita Zavala un poco nerviosa, inconsistente, no proponía, las propuestas eran muy vagas, muy vacuas. No, y yo como creo que tú traía decías, un discurso defendiendo a sus muy bien marido. armado, ¿no? Este formato de estarse dirigiendo A la gente. A ti. ama de Fue casa, la única a que lo ti. hizo, fue la única, Bueno, pero- la única, pero pero- no más o menos salió de ahí, gastado. pues no salió de Lo, ahí. lo ¿no? demás se le fue en defender las propuestas el gobierno de su esposo, repetir muchas propuestas que fueron en su momento de Calderón, ahora en palabras de ella, y también defender que sí tiene una identidad, porque le cuestionaron esto de por qué muchas de sus propuestas se evocaban el gobierno de Felipe El Calderón. Bronco ocurrente. El Bronco, la ocurrencia de la noche, cortarle las manos a Ocurrente, los... por eso- Bueno, y yo diría, incluso habría que verla en una encuesta, Ya- porque ya no ahorita sé hay cuántos muchos mexicanos memes. apoyarían algo así, pero ya hay muchos memes. Hay uno, y lo digo con el debido respeto, sin el menor tono de burla que nos enseñabas tú, de qué va a pasar, qué pasaría con el joven que estaba haciendo el lenguaje de señas. ¿no? Ya hay memes que están cuestionando eso. No se trata de hacer una burla, pero francamente, una propuesta esta de un islamismo extremo, porque solamente, En países como se sabe, en el musulmanes. Islam hay 10 o 12. El otro día estaba leyendo cosas sobre Siria, por ejemplo, que es de los países curiosamente más incluyentes del Islam, pero hay como 10 o 12 fracciones del Islam y en estas muy extremas, donde se admite apedrear hasta la muerte a una mujer, nada más porque el hombre tiene Una sospechas. sospecha de infidelidad. Sospechas de que lo engaña. Y obviamente cortarle las manos a cualquier sospechoso de haberse robado algo, desde una fruta hasta un Hasta libro. el dinero público. Eso lo propuso el Bronco, ¿no? De entrada devolver el dinero. Nos quedaríamos con puros políticos mancos en México, ¿no? Una buena mayoría se quedarían mancos. Es decir, una propuesta muy radical, como dices tú, se aplica en algunas naciones islámicas, creo que Tailandia también, no sé si es el caso de una nación islámica, pero también les cortan las manos a los delincuentes. En fin, yo creo que es la ocurrencia de la noche, ¿no? Las críticas a Peña Nieto, como bien dices tú, solo López Obrador habla de este caso de Brecht y lo señala directamente, dice que la mitad del dinero fue a dar a la campaña de Peña Nieto. Ya que lo mencionas, ¿sobrevive López Obrador? Porque se había especulado mucho anteriormente que, bueno, primero, López Obrador tenía un riesgo en sí mismo, esto incluso yo no me gusta estarme citando, vamos, lo expresamos aquí abiertamente. Digo riesgo en sí mismo en el sentido de que pudiera de pronto haber perdido la cabeza, que pudiera haber lanzado algún improperio producto de la presión que tenía, que ya era previsible. Yo creo que fue más de lo que nos habíamos imaginado, la cantidad de veces que lo intentaron golpearon. acosarlo los otros. Pero bueno, la pregunta es, ¿sobrevivió López Obrador en el entendido de que se especuló de que si lograba salir, aunque no fuera ganando de manera muy evidente el debate, aunque fuera nada más sobreviviendo, lograra salir del debate como finalmente lo hizo, incluso... Y se va antes, ¿no? Se va antes. Se va antes. Están Ni los se demás despidió. ahí saludando y él no voltea a ver a nadie, se baja por detrás de la escenografía, se va sin saludar. En ni contra de la despedirse indicación del productor, de que el nadie. productor debe haber dicho espérense a que se cierre la toma y él se va antes. Yo creo que sí sobrevive al final. López Obrador fue López Obrador, sus respuestas fueron siempre las mismas frases que le hemos oído en campaña, las reiteró, fue hábil en ese sentido porque reposicionó su discurso, pero me parece que sí hay un par de temas que podrían tocarlo porque no responde directamente el tema de la amnistía a los delincuentes, que se lo reiteraron mucho y nunca hay una respuesta clara, no explica cómo piensa aplicar esa amnistía. Básicamente ese creo que es el que Evade. Lo evade, pues. Evade. Ajá. Hay Sí, por sí, ahí sí. alguna No sale mal expresión de que librado. hay algunos personajes que son más resbalosos que una trucha Y enjabonada. así se le resbaló varias Trucha veces. se les enjabonada. fue. Imagínate. Ramón Alberto Garza es periodista, analista político y director del portal digital Código Magenta y un querido amigo de todos nosotros en estos espacios. Ramón Alberto Garza, pregunta abiertísima. ¿Qué te pareció? Buenas noches, Ricardo, Salvador y Daney, encantado de estar con ustedes. Pues bien, yo te diría que como se estaba, todos se fueron sobre el mar. Y A ver. Está fallando la comunicación. Ahí Está tenemos fallando. algún problema con la línea
no vale la pena escuchar a nuestro querido y admirado colega de este modo. Vamos a intentar, vamos a remarcarle, a ver si tenemos una línea un poco más clara, que no se escuche como esta interrumpida. Y bueno, mientras tanto, lo que estábamos señalando, esto en el sentido de que el personaje del debate, no solamente durante el debate, sino antes del debate, no hay que dejar a un lado las manifestaciones en las calles, sí, afuera, estos a favor y en letreros. contra. Yo mencionaba que qué casualidad que no estamos siendo abogados de ningún candidato, pero qué casualidad que los textos en las cartulinas de diferentes colores y con diferentes personas se repetían textuales, ¿no? Estos textos de rechazo o de agresión abierta contra López Obrador. Fue el personaje antes y durante el debate. Y ahora Ramón Alberto comenzaba precisamente diciéndonos esto, ¿no? Claro. Que todos se fueron contra él. Tú me preguntabas si sale bien López Obrador, si sobrevive. Yo creo que sale tablas, así lo pondría yo, sale tablas, es decir, ni bien ni tampoco mal. Creo que quien más logró contrastar y contrastarse con él fue Anaya, y lo hizo, me parece bien, y creo que en ese sentido se va a reflejar en las encuestas. Anaya yo creo que va a ser el que salga mejor evaluado en el desempeño del debate. Mitt lo intentó, pero fue muy reiterativo. Yo creo poco que efectivo. tendría que haber hecho mucho más. Sí, tendría que haber hecho más. Mira, o sea, yo no sé si coincides, creo que lo hemos comentado aquí en algún otro espacio. Quien más tenía que perder en el debate era López Obrador. Sin duda. Entonces, para él, como Él dices era tú, el salir que- tablas el ya que es salir fallaba bien. mayor riesgo. Pero quien tenía más que ganar Era por Mitt. la posición en que está era Mitt. O sea, si estás en un tercer lugar tan claro, como dicen las encuestas, tendrías que haberte jugado el pellejo, y me parece que no. No lo hizo. No lo hace, pues. No a ese nivel, incluso. Y como tú señalabas, cómo lo viste tú, Vianney, se pero- dedicó más a atacar Sí, a López atacar a López Obrador que a venderse él. a vender sus propias propuestas. Muchos analistas decían, si López Obrador prefiere un cállate chachalaca, como No lo lo hizo hizo. en algún momento en un debate presidencial, entonces sí pierde. Pero si se queda en el mismo lugar donde ha estado en toda la campaña estuvo. presidencial, súper ecuánime, tranquilo, sin ningún Sonriente problema, incluso a veces, sonriente incluso, va a salir bien librado. Incluso en el momento más incómodo, en el momento en el que Ricardo Anaya le recuerda su extracción priista, que fue Y todos los tal vez momentos. todos los momentos, Sí, ¿no? sí, ¿Dónde sí. estabas tú cuando Carlos Salinas de Gortari fue electo presidente? Eras del PRI. Ni en ese momento, que fue tal vez el más incómodo, López Obrador perdió la postura, así que el que más arriesgó pudo haber sido Ricardo Anaya. Abundando en lo que tú estás diciendo, es probable que algunos se hayan desilusionado, les muevan el tapete y decir si es cierto. A ver, Yo creo ¿qué fue que lo habría- que pasó Sí. con él? Y, ay, caray, yo ya no me acordaba de eso. Sin embargo, digamos que en el promedio general pareciera ser, pues, que ha librado este primer escollo. Para López Obrador, como para ningún candidato que va arriba, los debates son gratos. No, No, para pues, nadie. ¿por qué? Porque te estás arriesgando, Tú eres ya el sabes. objetivo Ya de parece. todos. No, sí. Entonces, y sobre todo, cuando hay varios candidatos, porque los tete-a-tetes en Estados Unidos, Sí, son uno contra uno. uno contra uno. Aquí son Aquí todos te contra pueden uno, echar cuatro contra uno. Mira, incluso el Bronco creo que aprovechó. El Bronco le lanza 2 o 3 preguntas a López Obrador que no le contesta, o que lo siembra un poco cuando le dice, a ver, dinos ya claramente. Lo ¿no? encaró directamente Lo con encaró amnistía. 2 o 3 veces, le entrega ahí por ahí un documento. Es decir, hasta el Bronco aprovechó bien. ¿Quién desaprovechó? Creo yo, Margarita Zavala, que no va ni para atrás ni para adelante, ¿no? Creo que Mitt no le alcanza, pues hizo un esfuerzo, pero no fue la mejor estrategia. Y yo creo que los que estarían obteniendo mejor ventaja de este debate, vamos a ver qué dicen las encuestas que se elaboren, creo yo que sería en ese orden Ricardo Anaya, López Obrador y Jaime Rodríguez el Bronco. Bueno, pues ahí está muy clara la evaluación que hace Salvador García Soto. No sé si ustedes están de acuerdo. Estamos con nuestras vías de contacto abiertas para escuchar sus impresiones. Ahora, desde el punto de vista, hemos hablado de los qués. Me gustaría conocer su opinión de lo que el maestrísimo, yo lo admiro mucho, Humberto Eco, hablaba de la imagenología, es decir, qué imagen proyectó cada uno de ellos. Sin embargo, ya tenemos la comunicación por una línea, me dicen que ahora sí está muy clara, que bueno,
con Ramón Alberto Garza, le decía el director del portal digital Código Magenta y un gran amigo de todos nosotros. Ramón Alberto, ahora sí tus impresiones. Te decía yo, pregunta abierta sobre el debate, los impactos más recientes que tienes de él. Bueno, primero, como decíamos, esperaba, todo el mundo se iba contra Andrés Manuel, y tal como se esperaba, Andrés Manuel no terminó aganchándose, por lo tanto, aunque salió con rasguños, digámoslo así, esos rasguños son para él una victoria. ¿Tú dirías que no funcionó el tuclo, No funcionó, todos unidos como digamos contra en la López escuela, Obrador? No funcionó la bolita contra el puntero. Y aunque mandaron un kamikaze como el Bronco, el Bronco terminó por ser el bufón y terminó por sacar las propuestas más increíbles, como el de cortarle la mano a los delincuentes o a los corruptos, y eso pues se lo llevó para a otro territorio, otras cuerdas. Digamos que la sorpresa de la noche para mí fue Margarita, que se creció un poco en algunas cuestiones en cuanto a propuestas, fue la más propositiva. Como no la pelaban los del resto del elenco, ella se entró en proponer y creo que fue la que más directamente le habló al electorado, sin estar entrando en clinch con ninguno de los otros. Y la otra sorpresa, sin ninguna duda, Ricardo Salvador Ivánez, fue el hecho de que, aunque de una u otra manera, tanto Anaya como Mid iban sobre López Obrador, hubo momentos en que Anaya y Mid entraron también en clinch. Y cosa curiosa, tomen en cuenta esto, la única persona que públicamente habló en contra abiertamente de Peña Nieto incluso de Carlos Salinas fue Ricardo Anaya. Y si me permites, esto que dices es importantísimo por toda la suerte de especulaciones de que se podría reafirmar el PRIAN de cara a este proceso, por la posición de cada uno de los candidatos en las encuestas, ¿no? Totalmente de acuerdo, Ricardo. Y bueno, por supuesto, José Antonio Meade dejó escapar su oportunidad porque pues vimos a un maestro universitario que recitó muy bien su discurso, pero fue eso, fue recitar y estar planteando cada vez, yo soy José Antonio Meade, como si no supiéramos ante quién estábamos. Oye, ahorita que dices eso, yo soy... Y que decías de las recitaciones, me recordaste, Ramón Alberto, y tú eres un muchacho muy joven, pero a lo mejor te tocó en las clases de lectura aquello de mamá yo soy Paquito y no haré travesuras. Así es, Ricardo, así es. Y te diría algo, o sea, básicamente no faltaba enjundia en ese candidato. Sí, yo siento que emoción, tenía que haberse jugado el pellejo, ¿no? Que se la creyera. Sí. Bueno, digamos lo que la enjundia más fuerte se vio tanto en Margarita como en el Bronco, aunque en el Bronco era un script de hipocresías, porque a la hora que hay que se revisen las cifras contra Nuevo León, mucho de lo que ahí se dijo son falsedades, pero al margen de eso, para convencimiento de quienes lo ven en parejo, digo, los independientes brillaron un poco más y López Obrador cuidó muy bien a pertrecharse en que no le fueran a quitar su calidad de puntero, y creo que tuvo bastante éxito. Porque nunca se ganchó, porque no terminó con un buen cierre, condenando a los mexicanos a la cuestión democrática, y la corrupción y en todo lo demás, sin atacar, sin serle a López Obrador, porque recordaremos, Ricardo Salvador Ivánez, el asunto de los primeros debates que hubo, tanto en 2006 como en 2012, era bastante más beligerante y a veces se perdía. Oye, a ver, yo sé que no tienes una bola de cristal, vamos a ver cómo se mueven las encuestas, en fin, el periodo de posdebate, pero a ver, rapidísimamente, en el caso de los tres, bueno, veamos todos para no discriminar a nadie. Margarita, ¿sube o baja según? Sube. Ricardo Anaya, ¿sube o baja? Yo creo que se queda igual o una ligera subida, pero no va a ser mucho. El Bronco. El Bronco va a subir un poco con la gente que es más radical. Y bueno, tenemos por supuesto los casos de José Antonio Meade. Yo creo que Meade baja. ¿Y Andrés Manuel López Obrador? Yo creo que Andrés Manuel se mantiene o sube. Bueno, no sé si hay algún otro aspecto que quieras comentar con nosotros. A ver, Salvador. A ver, Ramón Alberto, se había dicho mucho que este debate podría ser la última llamada, la última oportunidad para un candidato como José Antonio Meade
por las últimas encuestas que hemos visto, por los grupos de su partido que ya empiezan a cuestionar si va a levantar o ya no puede levantar su candidatura. En ese sentido, ¿qué va a pasar con Meade después de este debate o qué puede pasar? Yo si estuviera en el grupo de War Room de José Antonio Meade, estaría muy preocupado y estaría esta noche haciendo una reunión de emergencia para ver qué hay que hacer en los siguientes días para poder rescatar lo que hoy parece irrescatable. O sea, tiene que haber consecuencias Absolutamente. del posicionamiento actual de Meade y de su comportamiento y resultados en el debate. Sin ninguna duda. No sabemos cuáles, pero las va a haber, tiene que haberlas. Tiene que haberlas. Y yo creo que va a haber una sacudida muy fuerte, va a haber golpe de timón, o de lo contrario, pues váyanse despidiendo de la contienda y esto quedará básicamente entre dos, y vamos a ver qué pasa con alguno de los independientes. Y Aney, para Ramón, que se vea que aquí hay voces de las mujeres. A ver, venga. A ti, mujer, diría Margarita Zavala. Ramón Alberto Garza, preguntarte, el Anaya que vimos hoy en este primer debate, ¿le alcanza para conquistar el llamado voto útil en las próximas semanas? No lo siento así, no todavía. No se le vio mal, pero tampoco se le vio lo bien que se hubiera esperado. Lo sentíamos un poquito cansado, un poquito reiterativo en lo que estaba buscando, y básicamente se quedó un poquito sándwich entre López Obrador y el propio Meade. Ramón Alberto, te agradecemos de verdad. No sé si hay algún otro aspecto del que no te hayamos preguntado. Hay que aplaudir que por lo menos el formato, sin que fuera el formato perfecto, fue un formato muy ágil, muy interesante. Hay que aplaudir también a que los quienes llevaron a cabo como moderadores pues no cometieron ninguna pifia. Sí. Y de una u otra manera las preguntas que venían después de la pregunta central básicamente eran provocativas hacia el tema del personaje, buscando básicamente una reacción buena. No eran así de preguntas de script. Ahora que lo mencionas, yo creo que sí habría chance de revisar un poquito, darle un apretón al debate, porque de pronto me parece absurdo totalmente que les corten. Que si tienes 2 minutos y medio en total y apenas vas ocupando 1 minuto, te corten y ya no tengamos la conclusión, que a lo mejor bastarían 3 segundos más, de eso que está diciendo el candidato. En todo caso, que el famoso abono se aplique hasta el final. Yo no sé, yo creo, Ricardo, que hay algunas fórmulas o que los candidatos expresen un voto de confianza hacia los conductores para que apliquen un criterio y decir, perdón, síguete 10 segundos termine. Y no pasa nada. O sea, es que perdón. Este formato, estaremos de acuerdo en que fue bastante más Ah, interesante no, mucho mejor, que los anteriores. Pero perfectible, ¿no? Perfectible, y con toda la razón de lo que estás diciendo, Ricardo, muy perfectible, pero es un buen comienzo para que ojalá el 20 de mayo pongan esos puntos que estás comentando. Ramón Alberto, rápidamente tu balance de los moderadores, ¿te gustaron, no te gustaron en este nuevo papel? Me parecieron bastante neutrales, me parecieron bien, me pareció que ninguno brilló sobre otro, creo que fue bastante equilibrada y moderada el asunto. Creo que faltaría quizá algo más en cuanto a menos oficial, por así decirlo. Pregunta, sí. En este asunto, más abierto, incluir a gente más digámoslo así, comunicadores menos de sistema, pero fuera de eso, no me parecieron mal lo que hicieron. Ramón Alberto, te mandamos un abrazo colectivo. Fuerte abrazo, y grande. Ricardo, Salvador y Vianey. Gracias. Hasta muy pronto. Gracias. Vamos a una pausa y regresamos con las tripas del debate, o más bien la minería del debate. A ver.